Estaba ahorrando para la entrada de nuestra casa y descubrí que mi novio usó mi tarjeta de crédito para comprarle un bolso de diseñador para su mejor amiga, y ahora mi suegra me acusa de tacaña. Llevábamos 3 años ahorrando religiosamente, 3 años de presupuestos en hojas de cálculo, de decirle no a las vacaciones y de sentir ese pequeño orgullo cada vez que transferíamos el dinero a la cuenta de ahorros conjunta. A mis 28 años y con mi novio, Javier de 30, estábamos a punto de lograrlo. La entrada para nuestra primera casa. Era nuestro proyecto, nuestro futuro. O eso creía yo. La tarjeta de crédito vinculada a esa cuenta era solo para emergencias y para los gastos aprobados de la futura mudanza. Era la tarjeta que apenas mirábamos, porque simbolizaba disciplina. El martes por la noche, Javier estaba en el gimnasio y yo decidí hacer la revisión mensual de las finanzas. Abrí el estado de cuenta en línea, esperando ver el saldo creciente y los intereses mínimos. En lugar de eso, un número me saltó a la cara y me heló la sangre. Un cargo de $4,000, hecho hace 3 días. Mi primer pensamiento fue el pánico absoluto. Fraude. Alguien había robado nuestros datos y estaba vaciando nuestros ahorros. Hice clic en el detalle de la transacción, mi corazón golpeando contra mis costillas. El cargo no era de una tienda de electrónica o un sitio web extraño en el extranjero. Era de una de esas boutiques de lujo que tienen nombres franceses impronunciables. El tipo de tienda donde un par de zapatos cuesta más que mi alquiler. El pánico se convirtió en confusión. ¿Un ladrón con gustos tan exquisitos? Revisé los detalles del envío. No había sido enviado a nuestra casa. La dirección de entrega estaba a 15 minutos de distancia, en el edificio de apartamentos de lujo donde vivía Laura. Laura, la mejor amiga de Javier, la hermana que nunca tuvo, la mujer por la que yo siempre era, según Javier, irracionalmente insegura. No podía ser. Era imposible. Javier sabía lo que significaba ese dinero. Sabía las horas extra que yo había trabajado. Revisé nuestros mensajes de texto de hace 3 días. Él había estado callado. Dijo que estaba hasta arriba en el trabajo. Mentira. Había estado gastando $4,000 de nuestro futuro en ella. Traté de respirar. Tal vez había una explicación lógica. Tal vez Laura tenía una emergencia y él usó la tarjeta equivocada y me lo iba a decir. Pero, ¿una emergencia de $4,000 en una boutique de lujo? Justo una semana después de que Laura se quejara en una cena de lo arruinada que estaba tras su divorcio y de cómo merecía algo bonito después de tanto sufrimiento, me quedé mirando la pantalla durante casi 1 hora. La misma línea de texto brillando en la oscuridad de la sala. El nombre de la tienda. El monto y la dirección de Laura, la casa de nuestros sueños, el cuarto del bebé que planeábamos. Todo se sentía de repente como una broma estúpida. Escuché la llave en la cerradura. Era Javier, tarareando, oliendo a sudor y al jabón del gimnasio. Dejó caer su bolso en el suelo y caminó hacia la cocina. «Uf, estoy muerto. ¿Qué hay de cenar?», dijo alegremente abriendo la nevera. Levanté la vista de la computadora portátil. No podía llorar, estaba demasiado furiosa. Mi voz salió plana, muerta. ¿Te parece que un bolso de Gucci es una buena entrada para una casa? Javier se congeló, con la mano todavía en el cartón de leche. Se giró lentamente. La sonrisa desapareció de su rostro y fue reemplazada por esa mirada pálida, esa mirada de culpa que había visto un par de veces antes, pero nunca dirigida a mí de esta manera. ¿De qué estás hablando?, y preguntó, pero su voz era demasiado aguda. Giré la pantalla de la computadora portátil hacia él. No dije nada. Solo esperé. Vi sus ojos moverse rápidamente, leyendo la línea del cargo, leyendo la dirección de envío de Laura. Vi el momento exacto en que comprendió que lo había descubierto. «Ah, eso», dijo, intentando una risa nerviosa que se ahogó en su garganta. «Eso es un error, déjame explicarte. El banco debe haber...» «No mientas, Javier», le interrumpí. Mi voz temblaba ahora. «La orden de envío está ahí. $4,000. De nuestro dinero. ¿Por qué le compraste un bolso a Laura con el dinero de nuestra casa?» Él me miró, y en lugar de la disculpa que yo esperaba, en lugar del arrepentimiento, su rostro se endureció. Abrió la boca para responderme, pero antes de que pudiera decir una palabra, otra voz vino desde el pasillo. «¿Por qué siempre tienes que ser tan controladora con el dinero?». Me giré. Su madre estaba parada allí, con su bata puesta. Se estaba quedando con nosotros esa semana. Se cruzó de brazos, mirándome como si yo fuera la que había hecho algo imperdonable. «Javier te lo iba a decir», continuó, caminando hacia la sala. «Esa pobre chica, Laura, está destrozada por su divorcio. Merece algo de felicidad. Eres una tacaña si crees que un poco de dinero es más importante que la salud mental de una amiga». Actualización 1. Hola a todos. Primero quiero agradecerles por el apoyo que recibí en mi post original. Leí cada comentario. Muchos de ustedes vieron la situación con una claridad que a mí me faltaba en ese momento. Tenían razón. La intervención de mi suegra no fue un accidente, fue una táctica. Y lo que pasó en las siguientes 24 horas solo lo confirmó. Me quedé helada. Las palabras de mi suegra, llamándome tacaña, resonaron en la sala. Miré a Javier, esperando, rezando para que la defendiera, esperando que le dijera a su madre que se había pasado de la raya, que estábamos hablando de los ahorros de nuestra vida,
En lugar de eso, vi alivio en su cara. El alivio de un niño al que acaban de salvar del castigo. Él no dijo nada. Simplemente se encogió de hombros, como si la opinión de su madre fuera la respuesta final. Ella, sintiéndose victoriosa, soltó un bufido de desdén y se retiró a la habitación de invitados, cerrando la puerta con una fuerza innecesaria. El silencio que quedó era pesado y tóxico. Javier finalmente rompió el hielo. Se acercó y trató de tomar mi mano, pero yo la aparté. Su voz era un susurro falso, el que usaba cuando sabía que estaba en problemas. Me dijo que lo sentía, que su madre no debió decir eso, pero que yo estaba exagerando la situación. Insistió en que el dinero no se había ido, que era solo un préstamo. Esa fue la palabra que usó, un préstamo. Me explicó, con una paciencia que me revolvió el estómago, que Laura estaba destrozada y que él, como su mejor amigo, tenía que hacer algo. Dijo que ella se lo devolvería en cuanto cobrara la liquidación de su divorcio. Tal vez en 6 meses, tal vez en 1 año. Era obvio que mentía. Su mirada no se encontraba con la mía y sus manos no dejaban de moverse. Yo conocía la situación de Laura mejor que él. Irónicamente, Laura no tenía liquidación. Su exmarido la había dejado con más deudas que activos. No había forma de que ella pudiera devolver $4,000. Se lo dije. Le pregunté si él realmente creía esa mentira. Su rostro cambió. La falsa disculpa desapareció y dio paso a la irritación. Me dijo que yo no entendía su amistad, que siempre había sido celosa de Laura Peter, que ahora estaba usando el dinero para controlarlo. La misma palabra que su madre había usado. Controlar. Me acusó de no confiar en él, de no apoyar a la gente que él quería. La conversación se agrió rápidamente y terminó conmigo diciéndole que durmiera en el sofá. Él se fue dando un portazo, gritando que yo era imposible. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, escuchando sus ronquidos falsos desde la sala y el zumbido del aire acondicionado. El shock se había disipado, reemplazado por una furia fría y clara. Eran las 3 de la madrugada cuando tomé mi computadora portátil y me encerré en el baño, con la luz apagada, solo con el brillo de la pantalla. En 15 minutos, había abierto una nueva cuenta de ahorros en un banco diferente. Una cuenta solo a mi nombre. Entré en la cuenta conjunta y miré el saldo restante. Vi mis contribuciones, las horas extra, los bonos que yo había ganado y que fueron directos allí. Transferí cada centavo que yo había depositado, dejando solo la parte proporcional que Javier había aportado, que para mi sorpresa, era mucho menos de lo que yo pensaba. Me sentí sucia, como una ladrona en mi propia casa, pero también sentí una oleada de alivio. Era mi futuro y acababa de salvarlo de él. La mañana siguiente fue tensa. Mi suegra salió de su habitación vestida, con la cartera en la mano, y anunció que Javier la llevaría a desayunar y de compras, porque necesitaba relajarse después del drama de anoche. La miré y asentí sin decir nada. Javier evitó mi mirada, tomó sus llaves y se fueron. El apartamento se sintió en calma por primera vez en días. Justo cuando empezaba a preparar mi propio café, mi teléfono vibró sobre la encimera. Era un mensaje de un número que no tenía guardado, pero reconocí la foto de perfil al instante. Era Laura. Mi corazón dio un vuelco. El mensaje era largo, nauseabundamente dulce. Empezaba diciendo que solo quería agradecerme personalmente, que Javier le había contado lo generosa que había sido yo al permitirle usar el dinero de la casa para ayudarla, que el bolso era divino y que era lo primero que la hacía sonreír en meses. Sentí que iba a vomitar. Ella sabía exactamente de dónde venía ese dinero. Ella era cómplice. Pero la peor parte fue el final del mensaje. Decía que esperaba que yo pudiera superar pronto mi inseguridad sobre su amistad con Javier, que él la amaba como a una hermana y que odiaba que mi paranoia estuviera causando tanta tensión en nuestra relación. La audacia me dejó sin aliento. No era solo un robo, era un ataque coordinado. Me estaban pintando como la villana loca y celosa, mientras ellos gastaban mi dinero y se reían de mí. No respondí. Simplemente bloqueé su número. 1 hora después, Javier y su madre regresaron. Las manos de ella estaban vacías, sin bolsas de compras. La cara de Javier estaba roja. Supuse lo que había pasado. Él había intentado pagar el desayuno o las compras con la tarjeta conjunta y había sido rechazada. Me estaba esperando en la cocina. ¿Dónde está el dinero?, preguntó, su voz baja y amenazante. ¿Estás seguro?, respondí tomando un sorbo de mi café. Está en un lugar donde no se puede gastar en bolsos. Javier explotó. Empezó a gritar que cómo me atrevía, que ese era su dinero también, que yo no tenía derecho a moverlo sin su permiso. Le recordé que él no tuvo derecho a gastar $4,000 sin el mío, pero la lógica no le importaba. Corrió al pasillo donde estaba su madre, escuchándolo todo. «Mamá, movió todo el dinero». «¡Lo escondió!», le gritó. Fue entonces cuando escuché la frase que, creo, terminó de matar lo que sentía por él. Escuché a mi suegra hablarle con una voz calmada y llena de veneno, asegurándose de que yo la oyera. «Javier, hijo, tienes que darte cuenta. Esa mujer es abusiva. Te está controlando con el dinero. Eso se llama abuso financiero. Ella te está reteniendo, te tiene atrapado. No puedes permitir que te trate así». Actualización 2. No sé por dónde empezar. Gracias de nuevo por sus comentarios. Tantos de ustedes me dijeron que revisara los extractos bancarios anteriores, que el bolso de $4,000 no podía ser el primer gasto. Ojalá pudiera decirles que estaban equivocados. Ojalá pudiera decir que fue un error puntual,
Un momento de estupidez monumental por parte de Javier. Pero la verdad es mucho más sucia, mucho más planeada de lo que jamás pude imaginar. La palabra que mi suegra usó, abuso financiero, se quedó rebotando en mi cabeza. La audacia de esa acusación, de culparme a mí por proteger mi propio dinero, fue lo que me impulsó. Fue tan ridículo, tan fuera de lugar, que me hizo pensar que estaba proyectando. Y vaya si lo estaba. Esa misma tarde, después de que Javier y su madre se encerraran en la habitación de invitados para, según sus palabras, discutir sus opciones legales contra mi comportamiento hostil, me senté en la mesa de la cocina y abrí la computadora portátil. Esta vez no solo miré el último mes. Solicité al banco los extractos de los últimos 6 meses de la cuenta conjunta. Los descargué en PDF, tomé una taza de café bien cargado y empecé a leer, línea por línea. Al principio, todo parecía normal. El alquiler, los servicios, el supermercado. Pero entonces empecé a notar cosas pequeñas. Cargos de Uber que no eran míos, siempre a la misma dirección. El edificio de Laura. Pedidos de comida a domicilio en restaurantes que yo odiaba, pero que sabía que eran los favoritos de ella, siempre en noches que yo tenía turno doble o estaba visitando a mi familia. Cuando le preguntaba a Javier, siempre tenía una excusa rápida. Oh, Laura estaba enferma, y le pedí algo de comer, te lo devuelvo. Le pedí un Uber, su coche estaba en el taller, me lo paga luego. Por supuesto, nunca me pagó nada. Y yo, como una tonta, lo dejaba pasar. Eran $20 aquí, 30 allá. No quería parecer la tacaña controladora que su madre decía que era. Seguí bajando. Hace 2 meses. Un cargo de $200 en un spa de día. Recuerdo perfectamente ese fin de semana. Javier me dijo que había comprado un paquete de regalo para su madre por su cumpleaños, que era en unas semanas. Pero ¿saben qué? Recuerdo haber hablado con mi suegra ese mismo día, y ella se quejó de que odiaba los masajes, que le daban alergia a los aceites. En ese momento no conecté los puntos. Pero ahora, viendo el cargo, fui a las redes sociales de Laura. Busqué en sus fotos de hace 2 meses. Y allí estaba. Una foto de ella en una bata blanca, con pepinos en los ojos, sosteniendo una copa de champán. La ubicación etiquetada, el mismo spa. El pie de foto. Aprendiendo a cuidarme. Gracias a mi mejor amigo por saber siempre lo que necesito. Sentí un frío que me recorrió la espalda. No era solo un bolso. Era un patrón. Era un estilo de vida. Mi estilo de vida de ahorro, mi café hecho en casa, mis zapatos viejos. Todo eso estaba financiando sus días de spa. Pero la peor parte estaba por llegar. Hace 4 meses. Un cargo de $500. No era de una tienda, no era de un restaurante. Era un pago directo al depósito de vehículos de la ciudad. Una multa. Busqué en mis mensajes de ese día. Recuerdo a Javier frenético, diciendo que había tenido un problema con el coche de la empresa, una multa enorme que tenía que pagar o lo despedirían, y que usó la cuenta conjunta, pero que la empresa se lo devolvería en la siguiente nómina. Le creí. Por supuesto que le creí. Pero ahora, algo me decía. Entré al portal de multas de la ciudad. Solo necesitaba un número de matrícula. Tengo buena memoria para los números. Puse la matrícula del coche de Laura. Y allí estaba. Vehículo remolcado por estacionamiento indebido y multas acumuladas. $500. Pagado en la fecha exacta. Pagado con nuestro dinero. Entonces, todo hizo clic. Como una cerradura oxidada que gira y se abre de golpe. Cada queja de mi suegra durante su visita. Cada comentario pasivo-agresivo sobre mis gastos. Querida, ¿de verdad necesitas ese abrigo nuevo? El que tienes se ve perfectamente bien. Eso fue la semana después de que Javier pagara la multa de Laura. ¿Otra vez pides café en la calle? Es un desperdicio de dinero. Deberías ahorrar cada centavo para la casa. Eso fue el mismo día que Javier pagó el spa. Javier trabaja tan duro, merece no preocuparse por las cuentas cuando llega a casa. Me di cuenta. No era solo que mi suegra lo supiera, ella era cómplice. Ella era parte activa del plan. Ella era la auditora, la policía de mis gastos. Su trabajo era asegurarse de que yo me mantuviera en la línea, que yo ahorrara, que yo cortara mis pequeños lujos, para que Javier tuviera suficiente dinero extra en la cuenta para financiar la vida de Laura. Él la estaba manteniendo en secreto con nuestros ahorros. Él me estaba robando, y su madre lo estaba cubriendo. No solo cubriendo, sino facilitando. Y todo mientras me llamaban tacaña a mí. Yo no era su pareja. Yo era la inversora no acreditada en el Fondo de Bienestar de Laura. Y mi suegra era la presidenta de la junta, asegurándose de que la financiación nunca se detuviera. Levanté la vista de la pantalla. El apartamento estaba en silencio. Podía escuchar sus risas ahogadas desde la habitación de invitados.
Estaban viendo una comedia en la televisión, probablemente celebrando cómo habían puesto en su sitio a la bruja abusiva. La rabia que sentí fue tan pura, tan fría, que supe exactamente lo que tenía que hacer. Ya no se trataba del dinero. Se trataba de la humillación. Se trataba de los 3 años de mi vida que había pasado comiendo pasta para que Laura pudiera ir al spa. Cogí los extractos impresos y caminé hacia la habitación de invitados. Ni siquiera toqué la puerta. Simplemente la abrí. Actualización 3, hola a todos. Para los que comentaron en mi último post, la respuesta es sí. Sí, abrí la puerta. No llamé, no grité. Simplemente giré el pomo y empujé. La escena era casi cómica. Javier y su madre estaban recostados en la cama de invitados, con los zapatos puestos sobre mi colcha, comiendo patatas fritas de una bolsa mientras veían un programa de comedia en la televisión. El sonido de las risas enlatadas llenaba la habitación. Ambos saltaron del susto. La cara de mi suegra pasó de la diversión a la furia en un segundo. ¿Se puede saber qué haces? ¡Te has vuelto completamente loca! Exijo privacidad, gritó, sentándose en el borde de la cama. Javier se limitó a mirarme con los ojos muy abiertos, como un ciervo deslumbrado. Avancé tranquilamente y apagué la televisión, sumiendo la habitación en un silencio tenso, roto solo por el ruido de mis manos soltando los papeles sobre la cama. Lancé los extractos bancarios impresos justo encima de la bolsa de patatas fritas. Se acabaron las risas, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, casi muerta. El fondo de bienestar de Laura está oficialmente cerrado. Javier miró los papeles y luego a mí, confundido. ¿De qué demonios estás hablando? Estoy hablando de esto. Señalé la primera hoja. $200. Un día de spa. ¿Recuerdas, Javier? El regalo de cumpleaños para tu madre, la que odia los masajes. Pues resulta que a Laura le encantan. Tiene las fotos en su perfil para demostrarlo. Vi cómo Javier palidecía. Pero antes de que pudiera hablar, señalé otra línea. $500. El depósito municipal. ¿La multa urgente de tu trabajo que te haría perder el empleo? ¡Qué curioso! Coincide exactamente con la matrícula del coche de Laura, que fue remolcado ese mismo día por multas impagadas. Seguí. Cargo tras cargo. Los Ubers, las cenas caras en las noches que yo hacía turno doble, los pedidos de comida. Con cada nueva revelación, la cara de Javier se descomponía, pero la de su madre se endurecía. Ella se levantó, cruzando los brazos. No sé qué clase de espía enferma te crees que eres, empezó a decir. Pero yo la corté. ¿Y tú? Le dije mirándola directamente a los ojos. Tú eres la contable, la auditora. Cada vez que me decías que no comprara un café, cada vez que me llamabas derrochadora por comprar ropa nueva, no era para ahorrar para nuestra casa. Era para asegurarte de que él tuviera suficiente dinero extra para mantenerla a ella. Me estabas exprimiendo para que él pudiera financiar a su otra mujer. Hubo un silencio total. Javier no podía mirarme. Estaba mirando fijamente la pared. Fue su madre quien habló. ¿Y qué si lo hizo? Dijo, con la voz llena de veneno. Laura es una buena chica que pasa por un mal momento. Es leal. Es familia. Algo que tú nunca entenderás. Javier tiene un gran corazón y cuida de la gente que quiere. Tú solo sabes acaparar. Señaló mi bolsillo donde sabía que estaba mi teléfono con mi nueva aplicación bancaria. Lo primero que haces cuando hay un problema es esconder el dinero. Como una ladrona. Eso es lo que eres. Te dije, Javier, que era una abusadora financiera. Esa fue la palabra. Abusadora. La misma palabra que usaron en acto 1. La misma acusación retorcida. La calma que había sentido se rompió. Se evaporó. Todo el cansancio, la traición y la furia de los últimos 3 años se concentraron en un solo punto. Me reí. Fue una risa seca, sin alegría. ¿Abusadora? ¿Yo? Miré a Javier. ¿En mi propia casa? Javier levantó la vista confundido. ¿Qué? Esta es nuestra casa. No, Javier, le interrumpí. Este es mi apartamento. El contrato de alquiler está solo a mi nombre. Siempre a mi nombre. Lo hice así hace 3 años, por si acaso. Por si mi trabajo me trasladaba. Supongo que mi paranoia, como tú la llamas, al final tenía sentido. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. «Tienen 1 hora», dije, mi voz ahora sonando fuerte en el pasillo. ¿1 hora para qué? Preguntó mi suegra con desdén. Para empacar sus cosas y largarse de mi casa. Los dos. La cara de Javier se transformó en pánico puro. No, no puedes hacer esto. Espera, hablemos. Puedo explicarlo. Puedo devolverlo. No hay nada que hablar, Javier. Has estado robándome durante meses. Tú y tu madre me han estado mintiendo y manipulando. Se acabó. Tienen 60 minutos. Después de eso, llamaré a la policía y los sacaré por allanamiento. La suegra se abalanzó sobre mí. «No te atreves, pequeña». Puse mi mano en alto firme. «Pruebe. Le juro que estoy deseando hacerlo. Salgan. Ahora». Los siguientes 45 minutos fueron un caos borroso. Gritos ahogados desde la habitación de invitados. Mi suegra insultándome en susurros venenosos. Diciéndole a Javier que me dejara. Que yo no lo merecía. Javier, patéticamente, tratando de negociar a través de la puerta. «¿Pero es de noche? ¿A dónde voy a ir? No me hagas esto». Ignoré todo. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde él había dormido la noche anterior. Esperé. Finalmente salieron,
arrastrando 2 maletas y varias bolsas de basura llenas de sus cosas. Javier se detuvo frente a mí, su rostro hinchado y rojo por las lágrimas de frustración. «Vas a lamentar esto», me dijo, su voz temblando de rabia. «Arruinaste todo». «¿Todo por dinero?» «Tú lo arruinaste todo por ella», respondí, sin moverme del sofá. «Vete». Se quedó allí un segundo más, esperando que yo cediera. No lo hice. Su madre tiró de su brazo. «Vámonos, Javier. Deja a esta bruja sola con su precioso dinero». Vi cómo Javier sacaba su teléfono. Lo vi marcar un número. Lo escuché decir: «Laura, oye, ¿puedo quedarme en tu casa unos días? Es una emergencia». Hubo una pausa. Sí, mi madre también. Salieron y cerraron la puerta. El silencio en el apartamento era absoluto, pesado. Por primera vez en 3 años estaba sola, y por primera vez en meses respiré hondo. 1 hora después mi teléfono vibró. Era un mensaje de una amiga. Me había enviado una captura de pantalla. Era una publicación de mi suegra, hecha hacía 5 minutos, pública para que todos la vieran. Era una foto antigua de Javier y Laura, riendo en un barco, de hace años. El texto debajo me revolvió el estómago. El verdadero amor siempre gana. Tan orgullosa de mi hijo, por finalmente liberarse de su carcelera, obsesionada con el dinero. A veces la familia que eliges, como nuestra querida Laura, es más leal que la que intentan imponerte. Un nuevo comienzo para mi valiente hijo. Actualización 4. Hola de nuevo. Han pasado 2 meses. 2 meses desde esa noche horrible, desde que eché a Javier primero a su madre. Lo primero que quiero decir es gracias. Los comentarios y mensajes que recibí después de mi última actualización, especialmente después de la publicación vil de mi suegra, fueron increíbles. Muchos de ustedes predijeron que la alianza entre Javier, Laura y su madre no podía durar. Decían que un nido de víboras eventualmente se consume a sí mismo. Yo quería creerles, pero una parte de mí estaba aterrorizada. Aterrorizada de que ellos hubieran ganado. De que esa publicación en redes sociales fuera el inicio de su nueva vida feliz, mientras yo me quedaba recogiendo los pedazos y mi reputación destrozada. Las primeras semanas fueron un infierno silencioso. El apartamento se sentía gigantesco y vacío. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Tuve que bloquear a mi suegra y a varios de sus familiares, que se sintieron con el derecho de enviarme mensajes llamándome ladrona y cosas peores. Me concentré en mi trabajo. Empecé a ir al gimnasio por las mañanas y he estado hablando con un terapeuta. Lentamente, el silencio ensordecedor del apartamento empezó a sentirse diferente. Dejó de ser soledad y empezó a sentirse como paz. Empecé a disfrutar de hacer mi propio café, de poner mi música, de saber que mi dinero estaba seguro y que nadie me estaba auditando por comprar un aguacate de más. Estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, mi seguridad y mis ahorros. Entonces, la semana pasada, recibí una llamada. Era de Marcos, un amigo que teníamos en común. Él era amigo de Javier desde la universidad, pero siempre habíamos tenido una buena relación independiente. No habíamos hablado desde la ruptura. Su voz sonaba increíblemente incómoda. Empezó disculpándose. Me dijo que cuando vio la publicación de la suegra, no supo qué creer, y que se sentía como un idiota por haber dudado de mí, aunque fuera por un segundo. Le pregunté a qué venía todo eso. Marcos me contó que se había encontrado con otro amigo del grupo, uno que sí había seguido en contacto con Javier. Este amigo acababa de visitar el apartamento de Laura Primé. Según Marcos, salió de allí horrorizado. La palabra que usó fue ratonera. El lujoso apartamento de Laura, el que yo imaginaba como un palacio, es en realidad un apartamento muy pequeño de un solo dormitorio. Javier, mi exnovio de 30 años, ha estado durmiendo en el sofá de la sala. Y la suegra, su madre, está en un colchón inflable en un pequeño cuarto que Laura usaba como oficina. Un espacio sin ventanas. Los 3 tropezando unos con otros. Marcos me dijo que la situación era una olla a presión. Laura, al parecer, no es tan dulce y comprensiva cuando no le llueven regalos caros. Ella esperaba un proveedor, un hombre que la mantuviera y la mimara para superar su divorcio. En lugar de eso, obtuvo un mantenido y a la madre de este. Javier, al no tener acceso a mi cuenta bancaria, no solo no puede comprarle bolsos, sino que apenas contribuye a los gastos. Al parecer, él espera que Laura pague todo, desde la comida hasta el alquiler, como si él fuera un premio por el que ella debería estar agradecida. Y la suegra. Oh, la suegra. Sin mí para atormentar, ha encontrado un nuevo objetivo. Laura. Marcos me dijo, casi riéndose, que su madre critica absolutamente todo lo que hace Laura. Critica su forma de cocinar, diciendo que su hijo necesita comida de verdad, no esas hojas que llamas ensalada. Critica su limpieza, quejándose del polvo. Critica sus horarios, preguntándole por qué sale tanto con sus amigas en lugar de quedarse a cuidar de Javier. La ironía es tan espesa que podría cortarla con un cuchillo. La mujer que ella eligió, por encima de mí, la mujer que ella creía superior, ahora es la receptora de todo su veneno.
La mejor parte, la que me hizo soltar una risa amarga, fue lo que pasó la semana pasada. Aparentemente, Javier, en un movimiento clásico de cobardía, le prestó la tarjeta de crédito de Laura a su madre para que comprara algunas cosas esenciales. La suegra, por supuesto, fue y gastó casi $1,000 en ropa y productos de belleza para ella. Cuando Laura vio el extracto, la casa casi se viene abajo. Marcos dijo que los vecinos se quejaron de los gritos. Laura y de la suegra tuvieron una pelea monumental y Javier, en lugar de defender a Laura o de culpar a su madre, simplemente se encerró en el baño hasta que todo pasó. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla extraña de vindicación y una profunda, profunda lástima. No por ellos, sino por la situación tan patética que habían creado. La publicación de mi suegra sobre el amor verdadero y la libertad ahora parecía un chiste de mal gusto. Pensé que eso era todo, que ese era el final del capítulo, pero me equivocaba. Esa misma noche, abrí mi correo electrónico. Había un mensaje en mi bandeja de entrada, uno que hizo que se me helara la sangre por un segundo. Era de Javier. No lo tenía bloqueado allí. El asunto del correo era simplemente tú. Era un muro de texto, escrito claramente por alguien muy borracho. Estaba lleno de errores tipográficos y frases incoherentes. Empezó culpándome a mí, que yo lo había arruinado todo, que yo lo había forzado a irse con Laura porque fui muy egoísta con el dinero, que yo nunca entendí su alma generosa. Dijo que su vida era un infierno y que era mi culpa, que Laura se había vuelto loca y controladora, y que su madre estaba enferma de estrés por mi culpa. Era un monólogo de autocompasión que me revolvió el estómago, pero entonces el tono cambió. Pasó de la acusación a la súplica. Dijo que sabía que yo, en el fondo, todavía lo amaba, que él estaba dispuesto a perdonarme por haber escondido el dinero y por haberlo echado. Y ahí fue donde vino el golpe. Dijo que si yo realmente quería que él estuviera bien, que si alguna vez me importó, necesitaba ayudarlo. Dijo que yo le robé los ahorros que yo gané y protegí, y que lo justo era que le diera su parte. Me pidió $10,000, no para devolvérmelo, no como un préstamo. Me pidió $10,000 para poder empezar de nuevo, para conseguir su propio apartamento y alejarse de la toxicidad de Laura Prien, su madre. La misma toxicidad que él mismo había invitado y fomentado. Terminó el correo diciendo que si yo no lo ayudaba, cualquier cosa mala que le pasara de ahora en adelante sería mi responsabilidad moral. Leí el correo 2 veces. La primera vez sentí un eco de la vieja rabia. La segunda vez no sentí absolutamente nada. Era el correo de un parásito. La última súplica de un hombre débil que había quemado todos sus puentes y ahora intentaba volver al único anfitrión que lo había tolerado. No respondí. Simplemente moví el cursor. Hice clic en su nombre y seleccioné bloquear a este usuario. Respiré hondo. Miré alrededor de mi apartamento silencioso y pacífico. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente a salvo. Actualización 5. Hola a todos. Ha pasado mucho tiempo. Casi 8 meses desde mi última actualización, y mucho más desde el post original que escribí temblando en mi cocina. No estoy segura de si alguien sigue este hilo, pero sentí que les debía un final. El apoyo que recibí aquí fue un salvavidas en el momento más oscuro, y sus consejos, sus predicciones y su indignación en mi nombre me dieron la fuerza para no dudar de mi decisión. Les escribo esto por última vez. No desde el viejo apartamento que olía a traición, sino desde mi nuevo balcón. Quería cerrar este capítulo con la noticia más importante. Hace 3 semanas firmé los papeles. Sostengo en mi mano un juego de llaves que brilla bajo el sol. No es la casa grande con jardín que Javier y yo planeábamos. Es un apartamento de 2 habitaciones en un edificio tranquilo, con una cocina pequeña y muchísima luz. Es solo mío. Cada centímetro cuadrado, cada factura, cada decisión. El contrato de alquiler está a mi nombre. Y esta vez, la cuenta bancaria de los ahorros también lo está. Y está creciendo de nuevo. El olor a pintura fresca y a cajas de cartón es el olor de la paz. Es la vindicación concreta que muchos de ustedes me dijeron que buscara. Logré el objetivo. Lo logré sola. Después de bloquear el correo electrónico borracho de Javier pidiéndome $10,000, el silencio fue total. Borré y bloqueé a toda su familia, a Laura, y me concentré en mí. Vendí los pocos muebles que eran nuestros y reconstruí mi vida. No supe nada más del trío tóxico. Asumí que seguían viviendo en esa pequeña ratonera, devorándose vivos. Pero la vida tiene formas extrañas de cerrar círculos. El mes pasado me encontré con Marcos, nuestro antiguo amigo en común, en una cafetería. Fue un encuentro casual. Se veía aliviado de verme. Me felicitó por mi nuevo trabajo y mi nuevo apartamento, del que se había enterado por otros. Me dijo que se sentía culpable por no haberme contactado antes, pero que no quería parecer que estaba tomando partido, aunque en el fondo sabía que yo tenía razón. Le dije que estaba bien, que todo había pasado. Él asintió y luego me miró con esa expresión de «tengo que contarte algo». Y me lo contó todo. Me contó la explosión final.
Resulta que el correo pidiéndome dinero no fue un hecho aislado. Después de que lo bloqueé, Javier se volvió desesperado. Aparentemente, la pelea entre Laura y mi suegra por el gasto de $1000 en la tarjeta de crédito fue solo el principio. La vida en ese apartamento se volvió insostenible. Laura les exigía dinero para el alquiler y los servicios, dinero que ni Javier ni su madre tenían. La suegra, en lugar de estar agradecida por tener un techo, le decía a Laura que era una mala anfitriona y que no sabía cuidar a un hombre. El final llegó una semana después de ese correo. Javier, en un acto de estupidez monumental, intentó hacer lo mismo que me hizo a mí. Le dijo a Laura que necesitaba su tarjeta de crédito para pagar el depósito de un nuevo apartamento para él y su madre, para así quitarle un peso de encima. Laura, que ya no era la tonta enamorada, sino una mujer que veía sus cuentas en números rojos, revisó la transacción. No era un depósito. Eran $2000 para un coche de segunda mano. Al parecer, él pensó que si tenía un coche, podría conseguir un mejor trabajo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Laura no gritó, no peleó. Simplemente llamó a seguridad del edificio. Hizo que los sacaran a los dos, a Javier Muir a su madre, esa misma tarde. Marcos me dijo que Laura les tiró sus cosas en bolsas de basura al pasillo del edificio. Los echó como a perros, Javier no tenía a dónde ir. Sus amigos, incluido Marcos, le habían dado la espalda después de enterarse de toda la historia. El hombre de 30 años que soñaba con una casa con granito tuvo que hacer la llamada que más temía. Tuvo que llamar a su tía, la hermana de su madre, en su pequeño pueblo natal. Marcos me dijo que Javier tuvo que vender su reloj y su consola de videojuegos para pagar los billetes de autobús de vuelta. Ahora mismo, Javier está viviendo en el sótano de la casa de su tía. Trabaja en el almacén de un supermercado local, reponiendo latas y descargando camiones. El mismo hombre que debatía el lujo de un bolso de $4000 ahora gana el sueldo mínimo, y la mayor parte se va a pagar las deudas de las tarjetas de crédito que acumuló intentando impresionar a Laura. Está ahogado en deudas que son solo suyas. ¿Y mi suegra? Ella es la verdadera arquitecta de esta ruina. La tía, al parecer, la aceptó de vuelta, pero no por gusto. La suegra intentó quedarse con su otra hermana, pero la infame publicación en redes sociales, la que me llamaba carcelera, la había condenado. Cuando el resto de la familia se enteró de la verdad, de cómo ella había encubierto el robo y me había atormentado para financiar a Laura, nadie quiso saber nada de ella. Su plan de conseguir una nuera mejor y más leal la convirtió en una paria. Ahora comparte una pequeña habitación con su propio hijo, Javier, en casa de su tía. La alianza que forjó para liberar a su hijo de mí los ha encadenado a ambos en una prisión de mediocridad y vergüenza familiar. Su gran victoria fue destruir el futuro de su hijo. A veces pienso en esa noche, cuando ella me llamó tacaña, y luego miro alrededor de mi apartamento. Mi paz, mi seguridad, mi futuro. El karma no fue un rayo ruidoso, fue un lento y patético ahogamiento en las consecuencias de sus propias decisiones. Yo no solo esquivé una bala, esquivé una vida entera de miseria. Gracias Reddit por escucharme. Gracias por ser mi confidente y mi sistema de apoyo. A todos los que están en una situación similar, revisen los extractos bancarios. Confíen en su instinto. Y nunca, nunca dejen que nadie les llame tacaños por proteger su propio futuro. Se acabó. Soy libre. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like al video. Me ayudarías mucho. Gracias. Y que tengas un buen día.